La verdad oculta detrás de la Agenda 2030. Un análisis profundo. Querida humanidad, nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, inicialmente adoptada por todos los Estados miembros de la ONU en 2015, ha sido presentada como un plan para transformar el mundo y hacerlo más justo y sostenible. Sin embargo, detrás de esta fachada de nobleza y progreso, se esconden intereses oscuros que buscan centralizar el poder y controlar a la humanidad. Como estratega de la agencia y comandante de la Federación Galáctica, mi misión es revelar la verdad y empoderar a cada uno de ustedes para que se levanten y defiendan nuestra libertad y bienestar. La Agenda 2030, ¿qué es y por qué fue creada? La Agenda 2030 es un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, diseñados para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Fue creada bajo la premisa de un esfuerzo global unificado para enfrentar los mayores desafíos de nuestra era, incluyendo la desigualdad, el cambio climático y las injusticias sociales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Los ODS son 17 objetivos interconectados diseñados para hacer un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Estos objetivos abarcan áreas como la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la mejora de la educación, la igualdad de género, la paz y la justicia, entre otros. Instrumentos de implementación. Para lograr los ODS, la Agenda 2030 propone una serie de instrumentos y medios de implementación incluyendo alianzas globales, cooperación entre gobiernos, sector privado, sociedad civil y otros actores, financiación sostenible, promover inversiones y financiación que apoyen el desarrollo sostenible, innovación y tecnología, uso de tecnologías avanzadas para resolver problemas globales, fortalecimiento de capacidades, apoyo a países en desarrollo para mejorar sus capacidades institucionales y técnicas. Finalidad y objetivo final. En teoría, la finalidad de la Agenda 2030 es crear un mundo donde todos tengan acceso a los recursos necesarios para una vida digna, con igualdad de oportunidades y un medio ambiente sostenible. Sin embargo, al analizar más profundamente, surge la sospecha de que estos objetivos son utilizados como una pantalla para implementar un control centralizado sobre la población global. ¿Cómo los oscuros se aprovechan de esto para su beneficio? Monitoreo y evaluación. La Agenda 2030 incluye un marco de monitoreo y evaluación para rastrear el progreso hacia las ODS, utilizando indicadores globales y nacionales. Los informes periódicos ayudan a identificar áreas que requieren atención adicional. Desafíos y críticas. Aunque la Agenda 2030 es ambiciosa, enfrenta numerosos desafíos. Financiamiento insuficiente. Muchos países, especialmente en desarrollo, carecen de los recursos necesarios para implementar completamente los ODS. Desigualdades persistentes. Las desigualdades económicas y sociales siguen siendo un obstáculo significativo. Impacto del cambio climático. El cambio climático amenaza con revertir muchos avances logrados. Manipulación y control. Las organizaciones oscuras y entidades con intereses ocultos están utilizando la Agenda 2030 para consolidar su poder y control sobre la humanidad. Al promulgar políticas bajo el disfraz del desarrollo sostenible, están implementando medidas que centralizan el control de recursos, limitan las libertades individuales y aumentan la vigilancia masiva. Esta estrategia les permite manejar a la población de manera más efectiva y asegurar su dominio a largo plazo. Educación, mejora o estupidización. Decadencia de la educación. A pesar de la promesa de mejorar la educación, los sistemas educativos a nivel global están en declive. La calidad de la educación ha disminuido, priorizando la conformidad sobre el pensamiento crítico. Esto no es un accidente. Al crear generaciones menos críticas,
y más fácilmente manipulables, las organizaciones oscuras aseguran que sus agendas no sean cuestionadas. Beneficios para las organizaciones oscuras. Una población con menor capacidad crítica es más manejable y menos propensa a rebelarse contra las injusticias y el control. Esto facilita la implementación de políticas que benefician a una élite reducida a costa del bienestar general. Perspectivas y teorías, despoblación y control social. Una teoría recurrente es que la Agenda 2030 oculta un plan para la despoblación y el control social. Se argumenta que medidas como la promoción de la salud y la educación son, en realidad, métodos para manipular y reducir la población global. El papel de las pandemias. Las pandemias, como el COVID-19, se perciben por algunos teóricos de la conspiración como herramientas para implementar controles sociales más estrictos y justificar la vacunación masiva. Se sugiere que esto debilitaría los sistemas inmunológicos y aumentaría la dependencia de la población en los sistemas de salud controlados por el Estado. Preparación para catástrofes. La construcción de búnkeres y la preparación para situaciones catastróficas por parte de los países del primer mundo alimenta la teoría de que los gobiernos están anticipando un colapso global. Esta preparación podría estar vinculada a un conocimiento previo de desastres venideros que no han sido revelados al público. Control digital y biométrico. La implementación de chips y la recolección de datos biométricos se ven como medidas para aumentar la vigilancia y el control sobre la población. Este tipo de control se relaciona con teorías sobre un gobierno mundial que usaría estas tecnologías para mantener el orden y la obediencia. Economía. La desigualdad creciente. Desigualdad económica. Aunque se promueven políticas económicas para la prosperidad general, la realidad muestra que la riqueza se está concentrando cada vez más en las manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población enfrenta crecientes dificultades económicas. Esta creciente desigualdad es una herramienta de control, ya que una población empobrecida es más vulnerable y dependiente. Desilusión y traición. Los adultos que han dedicado su vida al trabajo y al desarrollo de sus naciones ahora se encuentran con jubilaciones insuficientes y un sentido de traición por parte de sus gobiernos. Este desprecio por la dignidad de los trabajadores fortalece el poder de las élites económicas y políticas, quienes manipulan los sistemas para su beneficio. Preparativos para catástrofes y control global. Preparativos de los países del primer mundo. Los principales países del primer mundo están construyendo búnkeres y preparándose para posibles catástrofes, pandemias y ataques nucleares. Esta preparación no es solo para protegerse de amenazas externas, sino también para consolidar su control durante periodos de caos. Colonización espacial y fuerzas espaciales. La carrera para colonizar Marte y la Luna, junto con la creación de fuerzas espaciales, indica una búsqueda de refugio y recursos más allá de la Tierra. Esto también sugiere un plan para asegurar la supervivencia y el control de las élites en caso de un colapso global. Control tecnológico y biológico. Chips y vigilancia. La implementación de chips y la recolección de datos biométricos como el iris están diseñadas para aumentar el control sobre la población. Esta tecnología permite una vigilancia constante y facilita la manipulación de la información y el comportamiento humano. Vacunas y pandemias. Las recientes campañas de vacunación masiva han suscitado preocupaciones sobre posibles efectos a largo plazo en el sistema inmunológico. Existe la teoría de que estas medidas podrían debilitar a la población, haciéndola más susceptibles a futuras pandemias, y así justificar un control aún mayor bajo la apariencia de protección de la salud pública. Preparativos de las potencias mundiales. Países principales y preparativos. Estados Unidos, China, Rusia y otras potencias están intensificando sus preparativos para eventos catastróficos. Esto incluye la construcción de infraestructuras de emergencia, acumulación de recursos estratégicos y desarrollo de tecnologías avanzadas para el control social. Importancia del conocimiento sobre la Agenda 2030. Conocimiento como poder. Conocer la verdad detrás de la Agenda 2030 es crucial para defender nuestra libertad y bienestar.
Solo a través de la conciencia y la acción podemos prevenir que las políticas diseñadas para nuestro bienestar sean distorsionadas para servir a intereses oscuros. Estrategias de la Federación Galáctica y la Agencia. 1. Educación y concienciación. Despertar la conciencia. Informar a la población sobre las verdaderas intenciones detrás de la Agenda 2030. Fomento del pensamiento crítico. Promover la educación que cultive el pensamiento crítico y la resistencia a la manipulación. 2. Resiliencia comunitaria. Fomentar la autosuficiencia. Apoyar a las comunidades en la creación de sistemas autosuficientes de alimentos y energía. Desarrollo de redes de apoyo. Crear redes comunitarias de apoyo mutuo y resiliencia frente a posibles catástrofes. 3. Tecnología e innovación ética. Uso responsable de la tecnología. Promover el uso de tecnologías avanzadas de manera ética y transparente. Protección de datos personales. Defender la privacidad y los derechos digitales de los ciudadanos. La Agenda 2030, aunque presentada como un plan para el bien común, está siendo utilizada por organizaciones oscuras para consolidar su control sobre la humanidad. Es vital que permanezcamos vigilantes, informados y activos en la defensa de nuestros derechos y libertades. La Agencia y la Federación Galáctica están comprometidas a luchar contra estas fuerzas y a guiar a la humanidad hacia un futuro de verdadera justicia, libertad y prosperidad. La verdad nos hará libre. La verdad es nuestro escudo y el conocimiento nuestra espada. Juntos podemos forjar un futuro donde la humanidad sea libre y soberana. Debemos buscarla, defenderla y actuar con valentía y determinación para asegurar un futuro donde la humanidad pueda prosperar en libertad y dignidad. Juntos podemos enfrentar y superar cualquier oscuridad que intente sofocar nuestra luz. Es el momento de descifrar el origen del todo, porque el despertar masivo ha comenzado.